Hola, mi nombre es Juan Matute, soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, del séptimo trimestre de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales. Hoy vamos a hablar sobre la revista digital que lleva por nombre Título de los Créditos en el área de Derecho Mercantil. Y vamos a empezar a conocer las empresas mercantiles, las obligaciones mercantiles, sus generalidades, las características. Vamos a hablar también sobre los contratos mercantiles, que tiene que ver con el endoso, la definición y sus clases y efectos, el aval, las características de las obligaciones del avalista, el protesto, la letra de cambio y el cheque. Es importante conocer estos temas porque nos ayudan pues a tener un amplio conocimiento en la materia. Empezamos entonces con las empresas mercantiles, que ya en cierto aspecto ya hemos discutido en la clase anterior. Y sabemos que la finalidad inmediata de la empresa es producir, de toda empresa mercantil, es producir bienes y servicios para el mercado, y su finalidad inmediata supone que estas empresas deben obtener una clase de utilidad con un fin. Las características de toda empresa mercantil, desde una perspectiva económica, se caracterizan que es una entidad autónoma de producción de bienes y servicios, en la que está integrada por material humano, elementos materiales e inmateriales. Soy lo más importante de todo esto, que están bajo la responsabilidad de un empresario. ¿Qué es el empresario? El empresario es la persona física o jurídica que de forma habitual o no ocasional ejercita en nombre propio una actividad productiva dirigida al mercado. Es decir, es aquel quien realiza la actividad empresarial. Seguimos entonces con las obligaciones mercantiles. Esta está integrada por tres elementos a saber: el vínculo jurídico, el sujeto y el objeto. Como todos sabemos, la diferencia de las obligaciones naturales son aquellas que no son exigibles, como las deudas, el juego, el envite y el azar. Y de acuerdo a los elementos universalmente aceptados en la obligación, pueden definirse como el vínculo jurídico mediante el cual el deudor se compromete a favor del acreedor a hacer una prestación, tanto de hacer o no hacer una cosa. Las características de las obligaciones mercantiles. Bueno, entre las características de las obligaciones mercantiles vamos a encontrar tres aspectos importantes: los actos de comercio, solidaria, que se entiende como la solidaridad, y la parte onerosa, o sea, la onerosidad. Los actos de comercio son mercantiles, porque son todas aquellas obligaciones que nacen de los contratos mercantiles y de las operaciones comerciales que las empresas establecen a través de títulos valores. La parte solidaria, bueno, es la misma presunción, perdón. Se aplica la fianza de una obligación mercantil aunque el fiador no sea comerciante. Y la solidaridad, en este caso, puede ser pasiva y activa. ¿Y por qué se llaman onerosas? Bueno, porque es a la antítesis de la gratuidad de determinadas obligaciones civiles en materia civil, llámese préstamo mutuo o gratuito, o al menos que las partes pacten intereses iguales, pues. El Código de Comercio es el que nos habla solamente, nos da una especificación más clara y sencilla de lo que se entiende por solidaridad. También podemos hablar sobre la productividad de intereses. Como bien sabido, este se encuentra en el artículo 108 de nuestro Código de Comercio. Está concatenado con el artículo 1746 del Código Civil. El artículo 108 establece que las deudas mercantiles de sumas de dinero líquidas y exigibles devengarán un pleno derecho al interés corriente en el mercado, siempre que esto no exceda del 12% anual. Seguimos entonces con los contratos mercantiles. Bueno, como es sabido, es una convención bilateral entre dos o más personas, tal como lo establece nuestro Código Civil en su artículo 1173. Se dice que un negocio jurídico puede ser considerado un acto de comercio en función de que la condición de las partes interviene en él, o son comerciantes y su función o su objeto
es el comercio y lo considera, y si ellos a su vez lo consideran mercantil. ¿Cuál es la finalidad del contrato mercantil? Bueno, está establecido, está englobado en la naturaleza jurídica del contrato mercantil. Y los contratos mercantiles establecidos en el Código Civil se diferencian de los códigos civiles de su mismo nombre y de su misma naturaleza. Recordemos que uno está relacionado con el negocio mercantil y el contrato, el otro contrato es el que podemos establecer a nivel de sociedades. Los elementos esenciales de la existencia del contrato, ya todos sabemos, tal como lo establece el Código Civil, el que son el consentimiento, el objeto y una causa. Establece que son aquellos que sin duda o concurrencia del contrato no pueden concebirse si no existe un requisito de contrato, y si en ello no existe el contrato, ya la esencia del trato no puede existir. Su ausencia genera la existencia del contrato. Las condiciones requeridas para la existencia del contrato. Bueno, estas están establecidas en el artículo 1141 del Código Civil, como se habló anteriormente. Tiene que ver con el consentimiento, el objeto y la causa. El más importante es realmente el objeto. Los dos más importantes, el objeto. Lógicamente tiene que haber un consentimiento de las partes, un acuerdo. Cuando hablamos de consentimiento hablamos de acuerdo. Pero lo más importante es el objeto. Las cosas futuras pueden ser objeto de los contratos, salvo disposición empresaria en contrario. También la causa es importante tomarla en cuenta porque el comerciante tiene que saber de qué se trata el negocio que se va a pautar. ¿Cuál es su esencia? Entonces, una ausencia de causa es una causa falsa y una causa ilícita. Así lo establece el artículo 1157 de nuestro Código Civil. Esas causas, ese negocio tiene que tener elementos esenciales de validez del contrato. Ahí vamos a conseguir los vicios del consentimiento, que muy bien lo hemos visto en lo que corresponde al Código Civil, que no es más que el error, la violencia y el dolo. También vamos a hablar en este caso del precio. Estamos hablando de los temas, todo lo que tiene que ver con los títulos de crédito. El precio, el valor de las mercancías o productos debe ser determinado o determinable. Cuando el precio no está determinado en el contrato de venta, su validez depende de que se haya cometido el dominio. También es importante conocer lo que es la reserva de dominio, que se da muchas veces cuando adquirimos un negocio y nuestra mercancía o nuestro producto queda con reserva de dominio, que quiere decir el pago de la última cuota, y la asunción de los riesgos es instantánea para el comprador. El endoso. Bueno, otra parte importante de los títulos de crédito. Vamos a conocer en esta oportunidad su inicio, sus clases y efectos y las cadenas de endoso. Este es un instrumento, pues, un instrumento si se quiere decir, de pago que tiene como finalidad que se hagan mecanismos diferentes, pues, para que el acreedor libre una letra contra el deudor y por su propia cuenta, y el tomador que quiera pagar con la letra a un tercero. Este instrumento es avalado, lleva una firma, pues, lleva un título acordado por un representante. Y el endoso le permitirá que la letra se transforme con el tiempo en un instrumento para la circulación de un crédito independiente de la relación de emisión en el papel moneda o que establezcan los comerciantes. En otras palabras, no es más que transmitir un título a la orden. Quien transmite el título se llama endosante y quien lo quiere es el endosario. Vamos a conocer ahora también algo importante, el aval. El aval no es más, en términos criollos, no es más que una garantía. Algo que va a avalar el negocio, que va a dar un sustento, que va a ser como la forma de pago. La palabra aval es empleada en forma general por todas las legislaciones del mundo.
se habla que es un instrumento propio, característico del derecho cambiario, y su finalidad es la garantía, como se dio anteriormente, la garantía de un pago, o puede ser un pago de una letra en cambio de líneas generales, es una garantía dada para el pago total o parcial de la obligación contenido en un título. Mediante la VAR, bueno, que se pueden garantizar en toda parte el pago de una letra o cambio. Y es que a la vez, a su vez, esta otorgará una garantía a un tercero o a cualquier endosante de la letra, excepto el girador. ¿Cuáles son las diferencias de AVAR en la fianza? Bueno, aquí en la revista lo estamos describiendo. Este, en la fianza existe una sola obligación y dos deudores. El AVAR hay dos obligaciones autónomas y dos deudores. El avalista no asume la misma obligación del avalado, sino la misma responsabilidad. En el otro caso, el fiador se libra de la obligación principal si se extingue por razones personales el deudor, o sea, si existe un pago. Y en tercer caso, el fiador puede oponerse al acreedor a las excepciones personales del deudor. Porque si el avalista no puede hacerlo así, es porque la obligación es independiente. Es importante también conocer cuáles son las características de estos acontecimientes. Debe hacerse por escrito y la escrita debe ser un requisito adolescente. Debe ser puesto en letra o en prolongación. Y debe colocarse en el anverso de la letra, destinado a favor de quien lo va a hacer o bien con la simple firma del analista. Vamos a conocer ahora las características de las obligaciones de la avalista. Bueno, están divididas en tres: la autonomía, la solidaridad, que ya se explicó, y la abstracción. El principio de la autonomía, funciona en materia aval, y la solidaridad y la abstención son elementos esenciales que forman los títulos de crédito también. Bueno, y por último tenemos el protesto, que no es más que el acto por el que se acredita la falta de aceptación o de pago de una letra y que pueda afirmarse en que la persona no está de acuerdo, pues hace una protesta, rechaza el pago que realiza la autoridad competente a un requerimiento de acuerdo a una letra de cambio, un cheque que está destinado a establecer y comprobar la falta de aceptación o pago de la letra. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Estaremos pendientes para la próxima clase y gracias por su atención.